Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel Mario González Arce, ingeniero civil de profesión, especialista en proyectos de agua potable y alcantarillado, enfocado al ámbito urbano y rural. En esta oportunidad vamos a realizar un libre comentario técnico a la norma técnica de diseño, que dicho sea de paso, es descargable, absolutamente descargable desde cualquier explorador de Internet, la de la Resolución Ministerial 192/2018 Vivienda, y que actualmente sigue vigente como norma técnica de diseño, opciones tecnológicas para sistemas de saneamiento en el ámbito rural. Eh, para ello pueden ustedes hacer uso de estos documentos descargables, que son como guías estandarizadas, ¿no? Son como guías estandarizadas y puedan ustedes aplicarlo en sus respectivos proyectos. En mi caso, o bueno, en el caso de muchos colegas, se generan a veces algunas dudas, es porque se motivó en realizar este comentario y algunas observaciones o sugerencias que se tienen al mismo documento que está anexado, ¿no? En esta plataforma. La página es www.gov.p. Ubica básicamente las normas legales del Ministerio de Vivienda. También es descargable este listado de archivos que están visualizando ustedes en pantalla y que se les va a descargar de esta manera para que ustedes puedan revisar o visualizar qué ítem es de su interés y puedan ustedes aplicarlo en sus proyectos. Eh, Al ubicarlo, por ejemplo, eh, vamos a irnos directamente a la estructura del reservorio apoyado de 20 metros cúbicos. Lo que estoy haciendo es realizar la descarga respectiva sin alterar o modificar algún componente de los archivos que nos permiten emplearlo como guía o como referente, ¿no? Entonces ustedes pueden tener reservorios de 20, 30, bueno, según la guía que tienen ustedes acá del listado, ¿no? De 20 o de 40 metros cúbicos. Y nos facilita, digamos, un listado, por decirlo así, de documentos en formato DWG y en documento Excel y en documento Word. Tengo, bueno, también el descargable que es de 20 metros cúbicos, en que podríamos hacer comentarios a ambos, ¿no? Eh, este documento da algunos alcances, ¿no? Y referentes que en este caso lo puedan ustedes aplicar, bueno, y revisar previamente si son los correctos o posiblemente algún dato que genere algún tipo de duda, ¿no? E influya en los cálculos
respectivos, tanto en la parte hidráulica como en la parte estructural. En mi caso, ¿no? Se pudo visualizar, ojo, solamente la parte estructural, algunos ítems, para no hacerlo muy extenso el video. Y nos ubicamos en el ítem 3, memoria y cálculo estructural. Se entiende que esto es un referente como guía, ¿no? Acá mismo dice guía de opciones tecnológicas del sistema. Entonces, como guía hay que ver qué documentación nos va a ser de utilidad y poderlo explicar en este tipo de infraestructuras. Hay ítems donde dan pautas para la norma aplicable, ¿no? Dentro de ello nos hacen referencia a la versión del ACI 350.3-06, la 371, pero hay un ítem que es bueno realizarlo como comentario para que ustedes puedan también tomarlo en consideración y ver si es aplicable o no, ¿no? ¿A cuál o a qué me refiero? Al factor de reducción para la componente impulsiva, ¿no? La memoria o este documento guía hace referencia a la norma 6350.3-06, que actualmente, bueno, ya quedaría obsoleta o ha sido reemplazada por la versión 20, ¿no? Como es un reservorio apoyado, se entiende que es de base fija sobre rasante. Exacto. La tabla, o bueno, uno de los ítems que figura dentro del ACI 350.3-20 establece factores que ya desestiman este valor de R igual a 2, o R, factor de reducción RI para componente impulsiva, que en este caso le correspondería a 2.25. En esta memoria, bueno, estaría incorrecto, ¿no? Esto produce inconsistencias en la estimación de fuerzas sísmicas y no cumple con la normativa vigente actual si hacemos referencia a la de la CEI, ¿no? Entonces, esta parte no se encontraría alineada, ¿no? Con las disposiciones de la CEI 350-20. En cuanto a durabilidad, control de fisuración, resistencia cortante y acciones sísmicas, ¿no? Entonces, en sus cálculos, pues se recomienda actualizar, ¿no? Tanto los cálculos como los criterios de diseño conforme a la norma vigente, para que puedan, pues, asegurar, pues, o garantizar la seguridad estructural, o la estanqueidad, la vida útil de la estructura. Sí, entonces, es una recomendación para que lo puedan tener ustedes en cuenta, ¿no? Este valor de acá más bien, con respecto al factor de reducción para la componente convectiva, eso ya queda fijo, no se ha variado, no es variable, no ha sido variable en el tiempo, así es que se mantiene, ¿no? Ojo, entonces tengan a bien a considerar esta actualización, ¿no? O en este caso, si es una estructura apoyada, ¿no? De base fija sobre la rasante. Ya que de lo contrario, si ustedes van a seguir considerando este dato, eh, se estaría sobreestimando la reducción en la componente convectiva y subestimando la impulsiva, ¿no?
lo que genera una estimación incorrecta de fuerzas sísmicas. Otra lectura que se le dio es referente a los recubrimientos, espesores mínimos y recubrimientos. Eh, si no me equivoco, es en esta parte de acá. Ya. Hice acotación a algunas observaciones, pero creo yo que se puede dar los alcances de manera verbal en estos momentos para que lo puedan tomar en cuenta o lo puedan tomar en consideración. A ver, perdón, vamos a hacer un pequeño comentario acá. Muy bien. Empecemos con los espesores mínimos. Vamos a indicarlo acá. Siempre se va a generar algunas consultas por parte de algunos colegas, ¿no? Y siempre queda, digamos, esa duda, ¿no? Vamos a realizar ese comentario ahora y ver, ¿no? De qué modo se puede hacer alguna mejora o sugerencia. Para empezar, sí, la memoria de la guía Opciones Tecnológicas señala espesores de muros de 15 a 20, ¿verdad? De 15 a 20 centímetros. Y también menciona, sí, acá hago referencia, también en el segundo párrafo menciona si la altura supera, ¿no? O muros con mayor altura o altura mayor a 3 metros, utilizar un espesor de pared de 30 como mínimo. Sin diferenciar, ojo, acá no hacen una diferenciación eh, referente a las condiciones de exposición, ¿no? También hablan de muros que son mayores a 3 metros, considera, pues dice acá espesores de 30 centímetros. ¿Listo? Entonces, si ya hacemos referencia a la norma del ACI, ¿no? Que dicho sea de paso, estamos hablando de la norma actual, ¿no? La 350, ¿sí? La 350. A ver, perdón. No, uno es para análisis y el otro es para diseño. Entonces, ¿qué se puede comentar? Primero que el espesor de muro se debe definir, ¿no? Eh, a base de un análisis estructural. Y creo que estamos de acuerdo. A base de un análisis estructural y durabilidad. Muy bien. Eh, la guía del Ministerio de Vivienda también, según el documento, vamos a ver acá.
Ya, hablan de una separación máxima del acero de refuerzo que es de 30 centímetros. Seguidamente habla de unos recubrimientos mínimos. Ya, estos recubrimientos mínimos y que si van a emplear o van a considerar, ¿no? ¿Qué recubrimientos van a considerar con la versión actual? Pues les sugiero que vengan al capítulo eh, 12, ¿sí? Sección 12.7. Ya. Eh, y hay bueno, acá yo he realizado, digamos, un resumen, por decirlo así, de lo que trata o de lo que especifica la normativa americana, ¿sí? Desde cimentaciones y muros, ¿no? Y contemplan 75 milímetros o 3 pulgadas, si va contra tierra, si se encofra o si no se encofra, ¿no? Si se van si son elementos verticales como muros, ¿no? Considera 50 milímetros, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa guía, mejor dicho, esto que ven ustedes en pantalla es una interpretación de lo que comenta la norma. ¿No? Acá lo tenemos. ¿No? Pueden ustedes, si tienen la oportunidad, digamos, de hacer la lectura, está en la página del documento sería 239, ¿no? Pero del archivo, digamos, PDF en la página 245, desde la 244, 243. ¿Ok? ¿Qué tenemos nosotros como documento acá? Ya, a ver. En el caso de muros, ya, me hacen referencia a tanques, ¿no? Por ejemplo, tanques circulares, un recubrimiento mínimo de 50 milímetros, u otros también 50 milímetros. Para condiciones secas también les dan, ¿no? Pero en este caso, si nosotros vamos a considerar estructuras que van a estar en contacto con el terreno, con el agua, con la intemperie, la guía, ¿no? Hace referencia a 50 milímetros. 50 milímetros. La elaboración, bueno, de esta tabla, bueno, no sé si en realidad debería ir como PNSR, ¿no? Porque esta tabla es la fuente que traen como dato o de la norma peruana o la de la CI, ¿no? Eso habría que corroborar, ¿ya? Pero acá estamos hablando de 50 milímetros, ¿no? Que efectivamente nos dan algunos alcances, en la norma de la CI, ¿no? A dónde o con qué espesor se va a considerar y en qué condiciones. En resumen, el ACI 350 establece mayores espesores de cubrimiento que la E060. Posiblemente por ese motivo, la guía de opciones tecnológicas contempla o hace cita o hace referencia a la CI. ¿Por qué? Porque considera pues ambientes agresivos como el agua, químicos, sulfatos, fluoruros, ¿no? La E060 está más orientada a lo que es edificaciones comunes y no diferencia claramente estructuras hidráulicas, ¿no? Lo que puede ser una limitación en proyectos de agua y saneamiento. Ahora tengan en cuenta que un recubrimiento insuficiente aumenta el riesgo de corrosión del acero, ¿no? Y compromete pues la durabilidad. Ahora, y el otro detalle también que si van a colocar un recubrimiento excesivo, como lo menciono acá, puede generar profesuración por retracción y afectar la adherencia, ¿no? Por lo que siempre debe mantenerse dentro de los rangos eh, coherentes, normativos, ¿no? Idóneos. Muy bien.
Ahora, volviendo a este ítem, espesores mínimos. Ya, eh, hay una separación máxima de refuerzo, pero tampoco hace mención de cómo se va a obtener, qué, qué criterios se van a contemplar, mm, cómo voy a sustentar, cómo lo sustento, ¿no? Entonces, hay una verificación que ustedes deben realizar, que es el control de fisuración, por ejemplo, por flexión. Y en este control, lo que ustedes tienen que determinar y calcular, pues, el esfuerzo del acero a partir de esta ecuación, ¿no? Y la tensión a tracción máxima admisible lo van a poder obtener basándonos a dos condiciones, a condiciones normales o severas. Que esto que tienen ustedes en pantalla se cita o se establece o justifica en la norma. ¿Listo? Pero en la guía de acomodato como máximo debe considerarse una separación de 30 centímetros. Esto de acá sí tiene que ser justificado. Tiene que ser justificado. No, no podemos estandarizar, ¿no? 15 o 20, y si es más de 3 metros le va a dar 30 centímetros. Yo les pongo como ejemplo un buzón de alcantarillado, ¿no? Tenemos buzones de alcantarillado que puede tener, digamos, no sé, 4 metros y tranquilamente puede trabajar, no sé, con 25 centímetros, ¿no? Pero eso tiene que ser justificado. ¿Listo? Para que tengan en cuenta, ¿no? En realidad el ACI no fija espesores mínimos universales del tipo 15 a 20. No, no lo hace, ¿no? El espesor se determina por diseño, ¿no? Resistencia, pandeo, estabilidad, fisuración y deformaciones, para estanqueidad y constructibilidad. Si ustedes van a usar 30 centímetros y haciendo referencia a la guía, ¿no? Puede ser excesivo o quizás puede ser incluso insuficiente, ¿no? Según la carga hidrostática, ¿no? Según la carga hidrodinámica, según la carga, si en este caso puede ser, no sé, ya no un reservorio apoyado, sino un cisterna, ya tenemos las condiciones eh, debido a la presión lateral generada por el suelo en condiciones de reposo, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y acá la observación es la siguiente. Si la guía decía un mínimo administrativo, debe decirlo explícitamente como criterio de la guía, no de la CI, que la CI no lo recomienda, o no es una exigencia de la CI. ¿Listo? Muy bien. Y hay un texto, bueno, que he observado también respecto al recubrimiento, dice, la frase para conseguir por lo menos 5 centímetros de recubrimiento está bien como resultado, pero el recubrimiento no significa el espesor del muro. Se garantiza el recubrimiento a partir del espesor definido para diseño, no al revés. Respecto a la separación máxima, eh, es una recomendación de 30 centímetros, pero hay un detalle. No existe un 30 centímetros único para todos los casos, ojo, ¿sí? El ACI, como indicó, ¿no? Limita la separación por control de fisuras. Ese control de fisuras conocido como crack width, ¿no? Y por constructividad. Típicamente, bueno, debe cumplirse
que debe ser menor o igual a 12 pulgadas o 300 milímetros o 30 centímetros. Y otras restricciones, como por ejemplo, debe ser menor a 3 veces la altura de la estructura, ¿no? O la altura del elemento, y verificación mediante la ecuación de control de fisuración. Acá, cuando uno replica, ¿no?, algunos términos, siempre hay que tener, digamos, en cuenta lo que puede repercutir, ¿no? Como memoria de cálculo, como norma. La separación máxima de 30 centímetros, ojo, como indico acá, puede o podría coincidir con el límite constructivo de 12 pulgadas, pero no sustituye la verificación de fisuración. Debe declararse como límite adicional, no como único criterio, señores. Y para ello, como les estaba indicando, hay que hacer números, hay que sustentarlo, ¿no? Y se tenga, digamos, algo ya más fiable, ¿no? Algo que pueda sustentar y corroborar vuestros cálculos. Entonces, tengan, digamos, esa consideración, por favor. Y la interpretación, sobre todo de las normativas, si se hace referencia a la CI, puedan ustedes realizar una interpretación correcta y no caer de repente en algunas incoherencias, ¿no?, o vacíos. Respecto a la durabilidad y mezcla, también vamos a hacer algunas acotaciones. Ya, acá también había dado algunos alcances. Factores de modificación de la respuesta ACI 350.3. Esta codificación también, ¿no? Esta codificación, si uno va a hacer referencia a la norma, se debe tener en cuenta o como recomendación, eh, hagan el comentario, ¿no?, o la traducción, ¿no? O a cuál correspondería, ¿no? Si es a diseño, ¿no? ¿No? ¿O a qué corresponde? ¿O a cuál correspondería, no? ¿O al análisis o al diseño? Entonces eso, para que lo puedan tener, digamos, eh, como dato, ¿no? Eh, Acá la memoria utiliza factor de reducción de respuesta R. También nuevamente indico acá en este párrafo. El otro documento que nosotros hemos descargado, que es para volumen de 40 metros cúbicos, vamos a ver si también contiene el mismo error. Posiblemente sea un error de tipeo, pero si es una guía, hay que tener mucho cuidado con lo que uno va a detallar y ser lo más consistente y pulcro en cuanto a la referencia que, pues, bueno, algunos colegas van a hacer a la guía. Y acá persiste el error, ¿no? Para un reservorio, bueno, aparte que se está desactualizando y no correspondería tampoco ni a esta versión considerar el coeficiente o el factor de erupción para coeficiente, para componente impulsivo, ¿no?, en este caso sería 2, indica acá, y para componente convectivo, 1 corresponde, no 2, ¿no? O sea, ahí genera confusión. Entonces, esta memoria, bueno, esta guía, por favor, solicitar también a los que hicieron la colaboración. Esta memoria está sobreestimada
¿no? O mejor dicho, la memoria sobreestima la reducción en la componente convectiva y subestima la impulsiva. ¿Listo? Lo que va a generar, sí, con estos valores, una estimación incorrecta de fuerzas sísmicas. Entonces, eso creo que ya lo había detallado acá como alcance. Muy bien. Sí. Eh, ¿Por qué es importante también que lo tengan en cuenta? Y esto también lo vamos a comentar, sino acá. Muy bien. Vamos a ver, o vamos a dar algunos alcances de la importancia de tener en cuenta una correcta asignación de los factores de reducción de respuesta R. Ya. Respecto al origen de los dos componentes en reservorio. ¿Sí? A ver, para la componente impulsiva, ¿qué nos indica la norma? Nos indica que parte líquido se mueve en fase con las paredes del tanque. Sí, parte del líquido se mueve en fase con las paredes del tanque. También genera acá una base equivalente de agua que ejerce presión directamente a los muros. Y se transmite casi instantáneamente como una masa pegada al tanque. ¿Cuál vendría a ser el efecto? Eh, con la componente impulsiva, nosotros vamos a tener un incremento, ¿sí? De los cortantes basales, ¿no? O del cortante, vamos a colocar acá, cortante basal, ¿no? Incremento de los momentos flectores, ¿no? Y esfuerzos en la base de la, del tanque, ¿no? Y con respecto a la componente convectiva, ya más bien corresponde al movimiento libre. Estamos hablando del movimiento de oscilación, o ondas de oscilación, ¿no? Sloshing, ¿listo? En la superficie del líquido. A comparación del impulsivo, pues va a tener un periodo convectivo más largo, ¿no? Pueden ser varios segundos, ¿no? No sé, digamos que 0,3, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, etcétera. Y más bien se comporta como una masa secundaria que genera presiones adicionales variables en altura. El efecto, como, antes, hace instantes mencioné respecto a la fuerza o la masa impulsiva, va a controlar la altura libre necesaria para evitar el rebarse, ¿no? Vamos a colocar acá, controla la altura
libre necesaria para evitar rebalse y afecta, ¿no?, diseño de la losa superior. Esto es importante, vuelvo a repetir, que lo tengan en cuenta o lo tengan mapeado. El factor de reducción de respuesta R representa la capacidad de una estructura ¿para qué? Para poder disipar este, energía por utilidad. Por utilidad. También por redundancia y sobre resistencia. Ahora, en estructuras convencionales, ¿no? Se permiten, pues, no sé, valores R altos, por ejemplo, R de 5 a 8, ¿no? O en este caso, cuando hablamos de albañilería, pues de 3 hasta 8, ¿no? En caso de estructuras de concreto armado, porque tienen marcos útiles, ¿no? Pero en reservorios de concreto, la componente impulsiva se asocia al tanque rígido, con fisuración limitada, ¿no? Entonces tiene cierta ductilidad. La componente convectiva, como vuelvo a repetir, corresponde al líquido, que no tiene ductilidad. Siempre se considera elástica. Por ello, sí, el factor de reducción, ¿no? Para mi masa impulsiva, eh, perdón, para mi masa impulsiva va a estar oscilando pues de 3 de 1 a 3,25. Perdón, de 1,5 o 2 hasta 3,25. Pero esto yo no lo digo por comentar, ¿no? Ustedes tengan a bien revisar, ¿no?, el documento de la norma americana, si es que van a aplicar, digamos, estas consideraciones, ¿no? Entonces, para mi masa impulsiva, estamos hablando de entre 1,5, ¿no?, a 3,50, ¿no? Ya, de 5 a 3,50. Y mi factor de reducción para mi masa convectiva, pues, se fija un valor de 1, no se reduce. Ahora, ¿cuál es la importancia en el análisis sísmico? ¿Cuál sería la importancia? Si yo uso un R mayor al real, ya, un R mayor, digamos, al real, en la masa convectiva, lo que va a suceder es subestima las fuerzas y puede generar rebalse o falla en la losa de techo, ¿no? Acá se subestima. Y un R sub I incorrecto, por decirlo así, modificado al que ya nos han, al que debería corresponder según el tipo de estructura, pues afecta directamente ¿a qué? Al diseño de muros y fundación, ¿no?, o cimentación, etcétera, etcétera. En la memoria, bueno, en la guía, se está empleando un factor de reducción para la componente impulsiva, perdón, de 2. Acá está fijado como 2, ¿sí? Y para mi componente convectiva también de 2, lo cual es incorrecto. Vuelvo a repetir, esto subestima las fuerzas impulsivas y sobreestima la reducción convectiva, lo cual va a generar pues inconsistencias en el análisis sísmico. Entonces esto no es consistente, no es consistente.
No, acá hay error. Conclusión, no. Este factor de reducción, para mi masa impulsiva, lo que va a hacer es reduce o va a reducir, ¿no? La carga o las cargas eh, por ductilidad del tanque o del reservorio, como lo denominan ustedes. Y el factor de reducción para mi masa convectiva siempre es igual a 1, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua no disipa energía. Los valores que han considerado de 2 para ambos, lo que hace es distorsionar, ¿no? O distorsiona la, la demanda sísmica. A ver, perdón. Ahí está. Distorsiona la demanda sísmica. Digamos que la demanda sísmica real, ¿no? Y puede dejar el reservorio subdimensionado, ¿no? Tenemos un reservorio subdimensionado. Entonces es fundamental aplicar correctamente estos factores para garantizar la seguridad estructural, ¿no? Y funcionalidad hidráulica del, del reservorio, ¿no? Estos son los alcances que voy dándoles. Hay algunas otras consideraciones, sí, que se deben tener en cuenta, ¿no? Incluso en la hoja de cálculo también espero revisar algunos comentarios. Es la hoja de cálculo de la guía de opciones tecnológicas, aunque eso también es de libre acceso, ¿no? Por eso viene con el logo de de la entidad. Indica que es una plantilla referencial, pero igual, ¿sí? Hay que tener hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado al momento de realizar el uso o el empleo también de de las hojas de cálculo para un mejor, un mejor sustento, ¿sí? Un mejor sustento. Ah, ya, posiblemente haga bueno, no es un versus, pero sí una revisión de los valores que se han obtenido y con y con la asignación eh, de las cargas que deberían corresponder, ¿no? No, las que deben corresponder y y los factores, ¿no? Los factores o los coeficientes de exposición medioambiental que se deberían considerar, ya que se hace referencia a la CI. Entonces, ver, ¿no? Si estos valores propuestos eh, están dentro de los rangos, ¿no? Posiblemente sí o posiblemente no. Entonces, eso a tenerlo en consideración para bien, ¿no? Hay ítems, por ejemplo, creo que revisé la resistencia cortante. Estuve viendo algunas fórmulas, ¿no? O valores, ¿no?
eh, creo que acá las unidades están mezcladas, ¿no? Lo que puede generar también errores. Esto hay que revisarlo, por favor. Sí, el ACI 350 remite al ACI 318 que establece eh, una, una ecuación, por decirlo así, proporcional a esta, pero en unidades de megapascales. Unidades en el sistema internacional con un factor de reducción, por ejemplo, de 0,75. ¿Ya? Entonces acá, bueno, hay que ver y revisar las unidades si corresponde, porque esto puede traer error, ¿no? Esto es un valor que estoy asumiendo del programa o del software, de la aplicación del software. Ya, entonces, por favor, es una sugerencia. Lo otro que he visto que no se está verificando es el levantamiento y su presión. O sea, no se está verificando la estabilidad de la losa de fondo, ¿sí? No se ha hecho esa verificación. En caso de tanque vacío, ¿no? O sea, el peso propio del tanque más sobrecargas debe ser mayor al empuje ascendente por un factor de 1,1 o 1,2, ¿no? De no cumplirse, pues hay que tener en consideración el ensanchamiento o el incremento de la losa, incluir anclajes o diseñar drenajes perimetrales. Pero eso no lo veo acá en el documento, ¿no? En la hoja de cálculo, ¿no? El efecto de levantamiento y supresión. Entonces, eso estoy dando una sugerencia para quienes van a realizar el diseño o lo utilicen esta guía como guía, este documento como guía, perdón, y puedan tener en consideración esos alcances. ¿No? Entonces, puedan tener, digamos, en cuenta esos efectos. Esa es, digamos, una recomendación, por favor. Bien, es hasta esta parte. Vamos a realizar también algunos comentarios respecto también a la parte hidráulica, ¿no? Y algunas recomendaciones también que puedan ponerse en práctica y puedan ustedes adicionar o corregir algunos vacíos que posiblemente se encuentren en la guía y algunos errores, quiero pensar, ¿no? Imagino que debe ser de tipeo, ¿no? Error de tipeo, pero como puedo volver a repetir y a indicar, ¿no? Esos valores pueden traer confusión, datos que pueden generar de alguna forma esa confusión. Sí, lo otro que no he visto es el control de fisuración, control por fisuración, cuál es la separación máxima, ¿no? Las combinaciones de diseño también. Realicé yo algunas pequeñas observaciones, pero sería bueno que ustedes también puedan darle alguna revisión al documento y puedan también asimismo hacer algún tipo de comentario, ¿no? Y que pues esto pueda ayudar o permita, digamos, a mejorar los alcances de cálculo, ¿no? De diseño de vuestros proyectos. Porque eso también es de interés público y creo que muchos de los que nos dedicamos al rubro vamos a estar muy agradecidos, ¿no? De que también puedan ustedes realizar el aporte del, del caso para mejora, ¿no? Para mejora. Entonces, tengan en cuenta esa consideración, ¿no? Respecto a las cargas de diseño, bueno, voy a hacer algunos comentarios en otra fase, pero para no extenderme demasiado, eh, cada diseño, ¿sí? Cada diseño, eh, según digamos, los esfuerzos que se vayan a evaluar, no tienen para bien su propia combinación,
Si hacemos referencia a la norma del ACI, cada factor de durabilidad tiene que ser sustentado, sea a condiciones normales o severas, pero al que sí deben tener mucho cuidado es el cálculo del control de durabilidad por flexión. En este caso, eh, tiene un tratamiento especial, ¿no? Entonces, dentro de ese tratamiento, por decirlo así, nosotros tenemos que determinar o calcular la tensión de atracción máxima admisible del acero. Y esa expresión, para poder determinar, no, este valor eh, del factor de durabilidad a flexión, se diferencia a los demás porque las demás ya están predeterminadas. En el caso de flexión, es un dato o un valor que ya uno lo debe calcular. O sea, es un valor ya que se debe sustentar, ¿no? O sea, no es un valor que se dé de la imaginación, ¿no? Y eso también está especificada en la normativa americana, ¿no? Tenemos variantes o variables que nos ayudan a determinar, por lo menos a indicar, nos dan indicadores de cómo o con qué unidades o a qué unidades se van a hacer referencia, ¿no? Entonces, ahí dependemos de la separación de la varilla, del diámetro de la varilla, ¿no? De un valor o un gradiente de amplificación, un factor de gradiente de amplificación beta, ya cómo los tengo, de qué manera los tengo. También está detallado acá en la norma, ¿no? Pero hay variantes que sí requieren un tratamiento, ¿no? Y combinaciones que sí requieren para el momento de hacer el modelamiento. Si es por flexión, pues estas combinaciones son las que vamos a considerar siempre y cuando realicemos una afectación o el factor ya establecido, ya sea por la ACI o por la S060, este factor que va a ser multiplicado por el valor de factor de durabilidad, ¿no? Estos componentes o estos valores deben ser bien calibrados, ¿no? Entonces, habría que ver si estas combinaciones solamente quedan ahí, ¿no? Porque no hacen referencia a los factores de durabilidad, o por lo menos no dan alcances o no citan esa parte de la norma, que es importante. Dejan ese vacío, por ejemplo. Bueno, y ya les doy esa recomendación para que incorporen esos criterios al documento. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta una siguiente oportunidad.